Hola, espero estén muy bien. Le doy la bienvenida a un estudio más de la lección de Escuela Sabática, ya lección número 4 para esta semana. El título es Dios es apasionado y compasivo. Tenemos un Dios que nos ama intensamente. Vamos a revisar algunos textos bíblicos impresionantes en los que Dios muestra ese amor por usted y por mí, por querer salvarnos, por querer mostrar su carácter, revelarse para que usted y yo comprendamos y dimensionemos ese amor tan impresionante, apasionado y compasivo que tiene Dios para con los seres humanos. Sin más, vamos al estudio. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración como de costumbre. Padre Santo, muchas gracias te damos por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Queremos pedirte, tu Santo Espíritu nos ayude a discernir lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. Y perdona nuestras faltas, te hemos fallado, Señor. Queremos empezar de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Texto para memorizar, Isaías capítulo 49, versículo 15. Leámoslo juntos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Este es Dios hablando y hace esta pregunta en forma de reflexión. El amor profundo que nosotros conocemos en ámbito humano es el amor de una madre para con un hijo. Y dice Dios, ¿será que se puede olvidar una madre del fruto de su vientre, de su hijo? Bueno, si aún eso sucediera, yo nunca me olvidaré de ti. Es ese amor profundo, abnegado que tiene Dios para con nosotros. Justamente en esta lección se van a tocar algunos aspectos de las emociones. Algunas personas podrían pensar o decir que las emociones son indeseables y deberían de evitarse a cualquier costa. También algunos pueden manifestar que las emociones son intrínsecamente irracionales y por lo tanto, entonces, en nosotros pues, no deberíamos buscar ser emotivos, sino más bien racionales únicamente. Alguna escuela filosófica, allá en la griega antigua, la persona ideal para los filósofos era únicamente racional. Es decir, no es una persona que es sensible a las pasiones y también que es una persona soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio, es decir, únicamente por lo que la mente dicta y las emociones deben hacerse completamente a un lado. Esto es pues una enseñanza en la Grecia antigua. Las emociones pues claramente, apreciados hermanos, amigos, familia, desde un ámbito desenfrenado, seguir únicamente al corazón pues pueden ser problemáticos. De hecho, mucha enseñanza hoy en día es sigue tu corazón y no la razón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que Dios mismo nos dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre puede llevar, pues, a cada persona a tomar decisiones muy equivocadas, porque está simplemente siguiendo pasiones. Y eso es muy delicado. Como cristianos, nosotros debemos justamente guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos creó a nosotros con emociones. Nos sentimos alegres, nos sentimos tristes, sentimos muchas veces soledad, sentimos pues compasión tal vez por algunas personas, una expresión de amor. eh, Somos sensibles a lo que sucede en algún entorno. Es decir, que ser insensible a lo que pasa a mi entorno, pues no es un sentimiento o un principio positivo para yo comportarme como un cristiano. Parte de mis emociones pueden dictar lo que es conveniente y lo que no. Lo que yo no debo hacer es que mis emociones gobiernen mi mente y entonces yo actuar únicamente en función de eso. Pueden ser algunos indicativos de que yo debo de actuar en cierta línea. Por ejemplo, alguna injusticia que se está cometiendo, yo puedo percibir eso y entonces yo actúo en función de que eso no se realice y aplico principios bíblicos, morales, para que esa injusticia deje de pasar. Ahora, en la palabra de Dios, algo muy interesante, la verdad es esta, a Dios muchas veces se le muestra dentro de las escrituras
como un Dios que experimenta emociones profundas por los seres humanos específicamente. Es decir, Dios se compadece de nosotros. Dios puede sentir tristeza en algunas figuras que se presentan en la Biblia por nuestras acciones como seres humanos, como raza humana, el rechazarle constantemente, el no apreciar su misericordia, el no ser agradecidos. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, algunas características también del Espíritu Santo mostrando este tipo de cualidades. Entendemos que estas emociones no son las que predominan en el tipo de decisión que Dios toma. Hay principios detrás de eso, pero es una forma de expresar eso que Dios siente o quiere para nosotros en nuestro camino, en nuestras tomas de decisiones. Y así pues, en la Biblia encontramos muchos versículos en los cuales Dios muestra ese amor por usted y por mí con rasgos emocionales, profundamente emocionales. No debemos perder de vista o confundirnos de que ese amor no es idéntico a las emociones humanas, que muchas veces nos hacen a nosotros cometer errores por únicamente guiarnos por estas emociones o sentimientos. Dios es un Dios, Dios es amor y ese principio es el que gobierna sus decisiones. Ahí, a partir de ahí, se muestran rasgos emocionales justamente para expresar ese amor por nosotros. Puede ser que el mayor amor que nosotros conocemos en nuestra experiencia humana sea el de una madre o un padre con su hijo, con su hija. La Biblia, en la palabra de Dios, muchas veces utiliza este tipo de imágenes con respecto a la relación de padre e hijo para describirnos la asombrosa compasión que tiene Dios para con nosotros, sus hijos, los seres humanos. Fuimos su creación, fuimos redimidos. Así también él pues muestra ese amor que, como les menciono, en estas imágenes se puede comparar en cierta medida, claro, con ese amor de un padre y una madre para con sus hijos. Así también Dios nos ama a nosotros profundamente. Es una forma de dimensionar para nuestra mente ese amor que tiene Dios. Salmo 103, versículo 13, tiene una declaración. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí está. Vemos un papá que, claro, ve a su hijo en una necesidad, con hambre, sufrió algo, un dolor, pues así este padre se va a compadecer de su hijo y va a querer hacer lo necesario, hasta muchas veces lo imposible, porque su hijo esté bien, se compadece. Bueno, aquí Dios dice que Él se compadece también por los que le temen. Es solo que Dios sí puede hacer lo imposible y eso es bueno para los que le temen. Aquí Dios usa esa comparación, su palabra de un padre y su hijo para Él y también las personas que le temen. Es muy importante que nosotros, por medio de estos textos, busquemos dimensionar ese amor que tiene Dios para con nosotros. También hay otro texto en Isaías capítulo 49, versículo 15, justamente es el texto a memorizar de esta semana. Utiliza la figura de una madre. Muchas veces, pues, las madres son las que quedan con sus hijos, lamentablemente, después de que el padre abandona el hogar. La mamá es la que queda ahí con sus hijos, aunque también sea el caso opuesto. Sin embargo, aquí utiliza la figura de la madre, justamente porque el bebé estuvo en su vientre, ella lo dio a luz, y dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Esto pues en esta figura, humanamente hablando, esto es muy difícil, es algo muy improbable. La mamá ama a su hijo y pues una vez que ha salido de su vientre, busca siempre suplir las necesidades de su hijo. Bueno, dice aquí que si esa madre inclusive se olvidara de su hijo, haciendo esa figura impresionante para nosotros de poder dimensionarla, que si eso llegara a suceder, aún así Dios no lo haría. Es ese amor que va a continuar, independientemente de situaciones tan difíciles o complicadas para un ser humano como percibir o saber de que fue abandonado por sus propios padres, por el amor de su madre. Aún así, vemos cómo Dios acoge a cualquier persona que inclusive haya podido sufrir eso.
y Dios le dice, yo te voy a amar incondicionalmente, como tu Padre Celestial. También hay otro versículo que nos menciona en Jeremías capítulo 31 versículo 20, mencionando aquel hijo llamado Efraín, le llamó precioso, dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Ahora, note que hace una declaración muy profunda de amor, porque dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Pues las entrañas es algo que tenemos los seres humanos. Dios es espíritu y él menciona esto para darnos una figura de ese amor profundo, de esa misericordia tan profunda que tiene, bueno, aquí con la figura de Efraín, que tuvo para con Efraín, dice que mis entrañas, es decir, de lo más profundo de su ser, se conmovió por él. Ciertamente tendré de misericordia, dice Jehová. Y así es como Dios tiene misericordia para usted, para con usted y para conmigo desde lo más profundo de su ser en esta representación figurativa acerca de ese amor tan impresionante que tuvo para con Efraín y tiene para con nosotros, nos va a tener misericordia. Esto es una bendición, porque claramente Efraín se portó mal, no hizo pues lo que se le pidió, no hizo la voluntad de Dios, fue un hijo rebelde. En este caso, pues usted y yo nos podemos comparar a Efraín. Y aquí pues dice que Dios se deleita también en nosotros y también tiene misericordia. Ciertamente tendrá misericordia Jehová para con usted y conmigo. Y es que esta figura en la cual se utiliza el amor de un padre o de una madre para con sus hijos, comparándolo con ese amor que tiene Dios para con nosotros, es sumamente reconfortante, porque los que hemos tenido la experiencia de tener una madre amorosa, abnegada, entregada, de ese tipo de amor que pues en este mundo no lo vamos a encontrar de ese nivel, pues nos ayuda a pensar en que Dios nos ama profundamente. Algunas personas pues no tuvieron esa bendición de contar con el amor de padre o de madre y pueden tener algún problema y poder relacionarlo con el amor de Dios. Sin embargo, es muy importante ver cómo Dios menciona que aunque si eso haya sucedido en tu vida, si eso te ha pasado, Él puede sanarte, puedes ir a los brazos de tu Padre Celestial y puedes recibir de ese amor incondicional que Él te ofrece. En Oseas capítulo 11 versículos del 1 al 9 tenemos una figura preciosa, cómo Dios nos guía o guía a su pueblo, como un padre guía a un niño que necesita de todo su apoyo, de toda su protección. Por ejemplo, un niño pequeño que necesita ser guiado por su papá de las manitas, necesita aprender a caminar, protegerlo de cualquier peligro en el camino. Bueno, así Dios ve a su pueblo, ve a sus hijos. Por ejemplo, aquí en el versículo 1 dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice también que los profetas le llamaban, pero el pueblo se alejaba de ellos porque seguían haciendo idolatría, seguían sacrificando a los Baales, incienso a esos ídolos. Dice que, sin embargo, a pesar de esto, enseñé a andar a Efraín, enseñó a caminar a Efraín, enseñó a su pueblo a dar sus primeros pasos, a que ellos aprendieran a confiar en él. Esto es lo que hace un niño con su papá, confía en que todo lo que su papá está haciendo, lo está haciendo para su bien, para que esté bien, para que crezca saludable, fuerte y pueda afrontar la vida. Bueno, en este caso, Dios también hacía esto para con su pueblo y hace eso también con nosotros. No es insensible a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro sostén aquí en la vida, en este mundo que pues muchas veces es difícil. Dios sabe eso y quiere acompañarnos, quiere que nos afiancemos a su brazo protector. Dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos
de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Y esta parte que menciona con cuerdas humanas los conduje. Dios hace todo para que usted y yo le entendamos. Dios quiere que usted y yo comprendamos ese amor por medio de nuestros sentidos, por medio de lo que Dios mismo nos ha dado a nosotros. Y de esa forma nuestra razón pueda llegar a concluir que Dios desea lo mejor para nosotros como ese padre que desea lo mejor para su hijo. Dice el versículo 8 adelantándonos, dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, mi niñito, mi hijito? Eso es como si el niñito estuviera ahí y el papá, ¿cómo te voy a abandonar? Yo más bien quiero cuidarte, quiero protegerte, quiero que crezcas bien, no quiero dejarte solo. Claramente un papá con un niño indefenso no va a querer irse y dejarlo allí, pudiendo suceder cualquier cosa. En este caso, dice Dios, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo yo podré entregarte a que alguien te haga algo malo? Le dice Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma, aquella ciudad que fue consumida junto con Sodoma y Gomorra, una pequeñita ciudad? ¿Y cómo podré yo hacerte eso? ¿Cómo podré tratarte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí se enciende toda mi compasión. Note qué profundidad de Dios de expresar ese amor, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Algo muy profundo en el ser de Dios mismo dice que se conmueve porque hay mucha compasión. Hay una compasión que hasta se enciende por querer protegernos, por querer cuidarnos, por querer que usted y yo pues entendamos de la mejor forma ese amor que tiene para con nosotros. Dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Una señal de misericordia que está representando aquí Dios en el libro de Oseas, utilizando la figura de Efraín, que fue rebelde. Bueno, aquí este niñito que Dios quiere cuidar claramente representa a su pueblo actual, a todas estas personas, hijos e hijas de Dios, que Dios los ve con ternura, con tremenda compasión, dice así la palabra de Dios. Note que en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, utiliza nuevamente esta figura, dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Imagínese usted un papá que sale con su hijo y debe de atravesar un desierto, debe de llegar hasta un lugar y en medio de toda esa travesía, pues hay peligros. Este hombre, este padre quiere proteger a su hijo, lo va a proteger de escorpiones, de serpientes, le va a dar agüita de camino, lo va a cubrir del sol. Su interés es que su hijo llegue bien hasta donde ocupan llegar. Bueno, así Dios también a Israel lo iba protegiendo de todo lo que iba sucediendo. Le daba sombra, le daba calor, le daba comidita, los llevaba. Sin embargo, el pueblo empezaba ahí a portarse mal como hijo rebelde, malcriado, y terminaba pues desobedeciendo, siendo infiel a lo que Dios les había pedido que siguieran, les dio sus leyes casi que de inmediato, pues el pueblo adorando otros ídolos. Entonces, ese dolor que Dios también transmite de esa traición que recibe de parte de los hijos rebeldes, que no agradecen lo que Él hace por sus hijos, pues también Dios expresa eso, como cuando un padre recibe el desprecio de su hijo. Piense usted eso, usted que es padre o madre, si usted recibiese el desprecio de su hijo, qué dolor tan grande sentiría usted en su corazón, es ni imaginarlo. Bueno, así Dios nos ve como sus hijos y no quiere que nosotros despreciemos todo eso que Él hace por nosotros como un padre abnegado que desea lo mejor para sus hijos. Y en Isaías capítulo 63 versículo 9, ya qué bonita figura aquí, dice, en todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión lo redimió, lo levantó, escuche bien, y lo sostuvo todos los días de antaño. Cada día Dios como un padre miraba a sus hijos cuando amanecía, se contentaba de verlos que recibían la comida, que pudieron descansar. Así también como un padre se regocija, se alegra cuando sus hijos descansan, cuando pasan buena noche, cuando se despiertan bien y pueden ir a alimentarse un cerealito, alguna comidita.
Bueno, así también Dios se alegraba, dice, y los levantó y los sostuvo todos los días de antaño, como cuando despertamos a nuestros hijos en la mañana, que ya es hora de despertarse, ese momento, pues así también Dios lo percibe para con nosotros. Qué bonito poder levantarnos en la mañana y decirle a Dios, papá Dios, gracias por levantarme. Qué bonita expresión que podemos darle a Dios en respuesta a su amor y su cuidado, saber que nos pudimos ir a dormir y que pues muchas cosas pudieron suceder antes, pero que gracias, oh Dios Padre, por despertarme. Todas estas figuras, sin lugar a dudas, nos ponen a reflexionar mucho de ese amor de Dios. Dice la lección que en contraste con la fidelidad inquebrantable de este Dios Padre, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarrió juicio sobre sí mismo y lo entristeció profundamente. Dios es compasivo, pero nunca excluye la justicia. Y ahí está la diferencia entre las emociones suyas y mías con respecto a las de Dios. Vamos a ver algunos rasgos de esta misericordia y de esa sensibilidad que tiene Dios para con los seres humanos en el Nuevo Testamento, justamente en la persona de Cristo. También el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y le llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Note que aquí Pablo describe a Dios como Padre de misericordias, y todo el que está necesitado de consuelo, bueno, aquí Dios dice es Dios de toda consolación. Pablo dice, Dios es Dios de toda consolación. También en Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia, porque dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia, nosotros somos salvos. Es un regalo de Dios. Y ese regalo es porque Él es misericordioso, es rico en misericordia. Él se deleita en darnos misericordia a nosotros quienes la necesitamos grandemente también. Mateo capítulo 9 versículo 36 dice, y al ver las multitudes, este es Cristo, tuvo compasión de ellas, porque dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Estas personas, estos hijos de Israel que estaban sin una guía espiritual en ese tiempo, con enfermedades, siendo oprimidos, no solo por el gobierno romano, sino también hasta por sus líderes religiosos. Eran hombres que no llevaban un sostén espiritual para su pueblo, y más bien muchas veces, lejos de compadecerse de ellos, los criticaban y les señalaban. Bueno, aquí Cristo dice que estas personas, Él tuvo compasión, esa compasión que venía del Padre, y siendo Cristo y el Padre uno, aquí pues vemos cómo Jesús también tenía esa compasión, no fue insensible al padecimiento de estas personas, muchas de ellas claramente desamparadas espiritualmente, pero también con una necesidad de sanación, de guía, de esperanza en ese momento de sus vidas. Pues realmente nosotros vivimos también en situaciones similares, a pesar de que muchos años después de esta escena, Cristo también se compadece de todas las personas de nosotros, las cuales Él desea que recibamos palabra de vida, que seamos instruidos los caminos de Dios, que aceptemos a Cristo, que le aceptemos, que el Santo Espíritu instruya nuestras mentes, nos guíe para tomar siempre las mejores decisiones. Bueno, aquí vemos cómo Jesús tuvo esa compasión con todas estas personas. Mateo capítulo 14 versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Claro está, esa compasión, esa inmensa compasión que tenía Jesús para con las personas, le motivaba y le llevaba a sanarlos. Pues dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cada persona que eh, veía en Jesús esa esperanza, bueno, Cristo se aproximaba, llegaba donde estaban ellos en esa compasión y les sanaba.
No solo les daba palabra de vida del gran maestro, sino que les daba esa sanidad física, claramente guiados también para tener esa sanidad espiritual. Esa compasión de Cristo era la compasión que tenía el Padre también con las personas, pero había sido distorsionada, recuerde usted, esa lamentable enseñanza que daban los religiosos de entonces. Dice en ese lamento de Jesús sobre Jerusalén, en Mateo capítulo 23 y versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lo hace con forma de clamor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué lamento tenía aquí Jesús por todo este pueblo que habían sido enviados profetas para que escucharan la palabra de Dios, para que obedecieran los mandamientos, que tuvieran misericordia, los principios de justicia y misericordia, y lejos de recibirlos, los apedreaban a estos hombres y apedreaban a los que te son enviados. Y dice, cuántas veces yo quise agarrarte y como esos pollitos que se meten debajo de las alas de la gallina, que es protectora, las gallinas son protectoras con sus pollitos. Bueno, así también Dios quería proteger a su pueblo, pero que ellos lamentablemente no quisieron. Y ese dolor tan grande de ese desprecio, volvemos a esa forma de rechazar, que es un desprecio, es muy fuerte, como un hijo despreciando a un padre, una madre, eso es fuerte, el corazón duele, así también se dolía Jesús por ese desprecio, y ese desprecio venía acompañado de una consecuencia, y eso era lo que más a Cristo, a Dios le dolía, que es pues una consecuencia por rechazar a Dios. Esa ciudad destruida en el año 70 después de Cristo, cuando Tito entró y sus ejércitos y destruyeron todo allí, era algo que Jesús no quería que sucedieran, pero era una consecuencia por haber despreciado al Mesías. Entonces, ese dolor también es por ese castigo que venía más adelante. En Marcos capítulo 1 versículo 41, vemos como Jesús dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Es una forma de decir, yo vi a este hombre, siendo Jesús, y me compadecí de él, tuve misericordia, el dolor de este hombre, de lo que estaba padeciendo, de lo que estaba sufriendo, de su desesperanza, de su futuro. Cristo tuvo misericordia de él, extendió la mano y dijo, yo quiero que sea limpio. Y ahí vemos esa compasión manifestada en obras milagrosas. Marcos capítulo 6 versículo 34, hablando de ese mismo momento en el cual esas personas estaban dispersas como ovejas y no había un pastor que las guiara, tuvo compasión de ellas. Vemos entonces en todas estas figuras cómo Cristo tuvo compasión en su humanidad, pero también en su divinidad. Aquí vemos esa manifestación de misericordia proveniente de Dios, pero también como ser humano, él se compadeció de las otras personas, siendo por supuesto él esa guía, esa verdad, esa palabra viva. Tuvo esa también bendición y capacidad, siendo Dios, de sanar. Y aquí la lección dice, no hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios por sus criaturas humanas que Jesús mismo. Es decir, la persona de Cristo, no hay mayor ejemplo de ese gran amor compasivo. Es un amor compasivo que se expresó literalmente en la persona de Cristo, porque dice que se entregó por completo como la máxima demostración de amor. Sin embargo, Cristo no es solo la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. Qué tremenda enseñanza tenemos aquí. Cristo es la imagen de Dios, pero también es la perfecta enseñanza de cómo nosotros podemos llegar a ser. Es una aspiración del ser humano que ama a Dios, ser como Dios, parecerse a Dios. En las características de ese carácter, valga la redundancia, perfecto de Dios, bueno, si vemos a Jesús, encontramos el amor perfecto de Dios manifestado en este planeta. Sin embargo,
Por eso aquí también la lección nos invita a no solo predicar del amor de Dios, sino cada vez que tenemos una oportunidad de ser compasivos con alguien, que eso suele pasar mucho. Hay mucha necesidad en el barrio, en la misma iglesia. No debemos de ser insensibles a las necesidades de los hermanos, porque de ser insensibles no estamos alineados, así como Jesús fue sensible a todas las necesidades de las personas. Podemos entender que hay parámetros que podemos seguir para dar ayudas de la forma apropiada, pero no podemos cerrar por completo la puerta de ser compasivo, de buscar tener misericordia, aunque podemos ser imperfectos muchas veces en eso, pero no debemos de cerrar la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesite. Dios es un Dios celoso. ¿Cómo podemos interpretar esta descripción, esta definición que se le da a Dios en su palabra? Bueno, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, en Deuteronomio dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Fuego consumidor, qué interesante. Primero dice que Dios, tu Dios, Jehová tu Dios, y después dice, es fuego consumidor y también es Dios celoso. En Nahum capítulo 1 versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y además es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Cómo podemos conciliar esta definición de Dios celoso con la definición que da el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4, donde dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso? Bueno, claramente estamos viendo una diferencia de el celo de Dios, siendo Dios celoso, con los celos de los seres humanos. Normalmente esta definición de celos en el ámbito humano representa entre parejas, representa pues momentos en los cuales las parejas tienen problemas por los celos, ¿no? Esto muchas veces lleva a otros sentimientos dañinos como pues la envidia, la furia, la ira, el rencor, la traición. Muchos de estos sentimientos y situaciones en la vida de los humanos son provocadas acerca o provenientes de los celos, básicamente. Entonces, podemos dimensionar rápidamente que no se trata del mismo concepto de celo de Dios, el Dios celoso con respecto a los seres humanos siendo celosos. Entendiendo mejor esto, podemos ver cómo los celos de Dios a menudo son mal interpretados. El término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas. Cuando alguien te dice, es que usted es muy celoso, ¿verdad? Lo dice normalmente en una connotación negativa, es decir, como dañino. Sin embargo, este no es el caso de los celos divinos, los que encontramos en la Biblia, porque estos se refieren más a esa sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Claramente, yo deseo como esposo que mi esposa sea únicamente mía, que esa relación sea una unión perfecta entre ella y yo, y así cada esposo con su esposa con su esposo, es una unión que no solo es santificada, sino también debe de mantenerse en el tiempo. Así que yo espero que así sea, que eso se pueda cumplir, que ese pacto pueda llevarse a lo largo del tiempo. Así también Dios, al mostrar ser un Dios celoso, es querer que esa relación se mantenga entre Él y su pueblo, siendo Él representado como el esposo y su pueblo como la esposa o la novia. Por eso siempre los celos de Dios o la representación de Dios es celoso provienen siempre del tipo correcto. Es decir, nunca va a haber un celo de parte de Dios que sea el tipo incorrecto, como los seres humanos podemos experimentar, y esto mucho por causa del pecado. De hecho, hay un mandamiento que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Bueno, eso provocaría celos en la otra persona por esa mera acción. Así entendemos que Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Sin embargo, vemos cómo a menudo se describe a Dios como un cónyuge que está despechado, cuyo amor no ha sido correspondido. Entonces,
Este amor celoso, Dios es un Dios celoso, es que no desea que su pueblo se vaya con otros dioses, que levante altares, sacrificios a otros dioses, que queme incienso a otros dioses, porque eso es una representación de adulterio claramente espiritual, porque Dios desea que mantengamos una relación íntegra, una relación en un pacto sagrado entre nosotros, siendo su pueblo, siendo la novia, con Dios, que es el esposo. Por eso recordemos aquella figura de Oseas, en la cual Dios les quiso mostrar, Dios le quiso mostrar a su pueblo cómo él se sentía, qué era lo que habían hecho cuando Sea le dijo, despose a una prostituta y tenga hijos de prostitución. Así de fuerte, es que así de fuerte es la escena que se está viviendo. Yo creo que Dios no quería en ningún momento llegar a utilizar esa figura, eh, es fuerte, pero era la forma en que podía darles el mensaje para que entiendan que esto es lo que está sucediendo. Y así, pues, o sea, siendo profeta de Dios, sufre todo este tema, esta historia, pues fuerte también para él, pero lo más, bueno, lo importante en este caso, en nuestro ámbito actual, es poder saber que nosotros debemos de tener a Dios como nuestro único Dios, amarlo, tenerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Esto es difícil para el ser humano porque normalmente somos nosotros mismos los primeros en todo. Nuestro yo está primero, muchas veces inclusive antes que nuestra familia, en términos de prioridades y de necesidades. Debemos de tener una relación primero nosotros con Dios y después podemos dar amor hacia los demás porque recibimos de Dios ese amor y podemos expresar el correcto amor que Dios puede darnos a través de una comunión íntima con Él. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, encontramos esta definición de amor que hace el apóstol Pablo y que nos llama no solo a reflexionar en ella, sino también a vivirla, a hacer ese amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, tampoco guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. También todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Qué tanto podemos estar nosotros dispuestos a reflejar estas características del amor que describe el apóstol Pablo? La única forma es por medio del fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle a Dios, quiero ser este instrumento de amor, de bendición para otras personas? Así vemos cómo el Dios de la Biblia es compasivo, es apasionado, tiene emociones divinas que se ponen de manifiesto de manera suprema. ¿Saben quién? En la persona de Jesucristo. Dios es compasivo, es profundamente afectado por las penas de su pueblo, por las penas que usted y yo atravesamos. Dios se compadece de ellas y está dispuesto no solo a escuchar, sino también a responder y a consolar. ¿De qué maneras prácticas podríamos nosotros responder a ese amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional? ¿Qué equilibrio tan importante nos da Dios acerca de su amor? Un amor que es profundamente emocional, pero también es justo y es racional. ¿Cómo podemos reflejar en nuestra vida estas características? Bueno, primero, adorando a Dios, que es amor. Y en segundo lugar, buscando corresponder a ese amor, mostrando esa compasión a los demás. No solamente debemos de sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino también estar dispuestos a reconfortar a los demás. Por último, debemos saber, entender que nosotros no podemos hacerlos por nuestras fuerzas. Nuestro corazón no puede ser transformado por nuestra voluntad únicamente. Por último, debemos de reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que sí, debemos de poner de nuestra voluntad, pero es algo que solo Dios puede hacerlo y debemos de permitírselo. Dios es el único capaz de transformar nuestro corazón. Así pues, pidámosle a Dios que nos dé un corazón nuevo, un corazón sensible a su palabra,
que nos quite este corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne sensible a su palabra. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que hemos recibido, oh Padre. Gracias, Señor, porque eres compasivo. Gracias porque podemos ver que eres sensible, que estás profundamente arraigado. Vamos a orar para finalizar. Gracias, oh Padre, por esta hermosa palabra. Gracias porque nos has mostrado que eres sensible a cada una de nuestras necesidades, que te dueles, que te compadeces, que quiere lo mejor para nosotros, que como un padre que desea lo mejor para su niñito, que está creciendo, que necesita protección, así también nos ves a nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia es inmensurable, que se renueva todos los días, oh Dios Padre. Gracias por eso. Perdónanos nuestras rebeldías, porque no te hemos valorado, Señor. No hemos aceptado tu palabra, no hemos seguido tus caminos, Señor. Que hoy sea ese día especial en el cual podamos comenzar de nuevo. Gracias por darnos esa hermosa oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.